Bienvenidos a Datos en Acción, el podcast donde exploramos cómo la ciencia de datos transforma las decisiones empresariales. Soy Diana Rodríguez, estudiante electiva 2 en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y en este episodio vamos a hablar sobre algo que cada vez tiene más peso en la industria: tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Imaginémonos por un momento a un gerente de producción que llega un lunes por la mañana a su planta y tiene que decidir si detener una línea de producción para hacerle mantenimiento o seguir operando. Sin datos, esa decisión depende completamente de su experiencia o de su intuición. Con datos, esa decisión puede estar respaldada por semanas de registros de fallas, consumo energético y tasas de defectos que le indican exactamente cuándo es el momento óptimo para intervenir. Esa diferencia entre decidir con intuición y decidir con evidencia es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y aquí es donde empieza lo interesante. Ya no estamos hablando solo de recopilar datos, sino de cómo usarlos para decidir mejor. Entonces vale la pena preguntarse, ¿realmente tomar decisiones con datos siempre es mejor? Porque también tiene límites, tiene riesgos éticos y requiere saber equilibrar el criterio humano con los algoritmos. De eso es lo que vamos a hablar. La analítica de datos aplicada a las organizaciones opera en tres niveles que es importante distinguir, y la forma más fácil de entenderlos es como tres preguntas. La primera pregunta es: ¿qué pasó? Eso es el nivel descriptivo. ¿Cuántas unidades se produjeron? ¿Cuántas fallas ocurrieron? ¿Cuánto consumió de energía la planta el mes pasado? Este nivel es el punto de partida y es el que la mayoría de las empresas ya tiene, aunque no siempre lo usen bien. La segunda pregunta es: ¿qué es probable que pase? Eso es el nivel predictivo. A partir de los patrones históricos, los modelos estadísticos pueden anticipar cuándo es probable que falle una máquina, cuándo va a subir la demanda o cuándo aumentará la tasa de efectos. Este nivel es donde herramientas como R, la plataforma Onyx de minería de datos o modelo de Machine Learning empiezan a tener un impacto real en la gestión industrial. Y la tercera pregunta es la más difícil: ¿es qué deberíamos hacer con eso? Eso es el nivel prescriptivo. Ya no solo identifica el problema o lo anticipa, sino que recomienda acciones específicas. El software de simulación Anilogin, por ejemplo, permite simular distintos escenarios operativos y comparar resultados antes de tomar una decisión que afecte la operación real. Algo que me llama mucho la atención al estudiar esto es que, según el estudio reciente sobre la ciencia de datos aplicada a los negocios, este ciclo descriptivo, predictivo, prescriptivo, es el que convierte los datos en una ventaja competitiva real para las organizaciones. Y lo interesante es que sirve para todos los niveles de decisión, desde decidir si expandir una planta, algo estratégico, hasta ajustar la programación de producción del próximo mes, algo táctico, hasta reorganizar una línea durante el turno de la noche, algo operativo. Uno de los campos donde la analítica de datos genera mayor valor es precisamente en la gestión de riesgos industriales. Los riesgos en una planta de producción pueden ser de varios tipos: riesgo operativo como fallas mecánicas o errores humanos, riesgos de calidad como defectos en los productos, riesgos de demanda como variaciones inesperadas en los pedidos y riesgos financieros como el aumento en los costos de energía o materias primas. La analítica de datos permite gestionar estos riesgos de forma proactiva. En lugar de reaccionar cuando el problema ya ocurrió, los sistemas de monitoreo continuo detectan señales tempranas de desviación. Por ejemplo, si el consumo energético de una máquina empieza a subir por encima de su rango histórico normal, eso puede indicar que algo no está funcionando correctamente antes de que se produzca la falla. Menoyo Rhodes et al. 2021 señala que la capacidad de anticipar riesgos a través del análisis de datos es uno de los factores que más contribuye a la resiliencia operativa en las organizaciones modernas. Y eso es exactamente la diferencia a las empresas que gestionan sus riesgos con datos de las que gestionan de forma reactiva. Hasta ahora hemos hablado de las ventajas de basar las decisiones en datos,
pero es importante reconocer que este enfoque también tiene riesgos éticos que no podemos ignorar. El primero es el riesgo de los sesgos algorítmicos. Los modelos de datos aprenden de información histórica y esa información contiene sesgos. Por ejemplo, patrones discriminatorios en la selección de personal o en la asignación de turnos. El algoritmo los va a reproducir y amplificar sin que nadie lo note fácilmente. El segundo riesgo es la deshumanización de las decisiones. Cuando una empresa decide recortar personal o cerrar una línea basada exclusivamente en indicadores numéricos, puede estar ignorando factores que los datos no capturan. El contexto social de los trabajadores, las causas detrás de un bajo desempeño o las circunstancias específicas de cada situación. Y el tercer riesgo es la falta de transparencia. Muchas veces los algoritmos toman decisiones que las personas afectadas no pueden entender ni cuestionar porque no saben cómo funcionan. Esto genera una brecha de confianza entre la tecnología y las personas que trabajan con ella. Por eso, el verdadero reto no es elegir entre datos o personas, sino aprender a integrar ambos de manera responsable. Quiero ilustrar todo lo que hemos hablado con un caso real que trabajamos en el curso esta semana. Nutriandes SAS, una empresa mediana del Valle del Cauca dedicada a la producción de alimentos balanceados para ganado. Nutriandes enfrentaba tres problemas críticos: alto desperdicio de materias primas, tiempos muertos frecuentes en sus líneas de producción y una gestión de la demanda que no consideraba los patrones estacionales del mercado. Decisiones que se tomaban de una forma intuitiva, basadas en la experiencia del equipo, pero sin un respaldo de datos. Cuando implementaron herramientas de analítica, el panorama cambió completamente. Con la plataforma de Orange de minería de datos, analizaron datos históricos de producción, fallas y turnos, y descubrieron algo inesperado. Gran parte del desperdicio se concentraba en un solo tipo de mezcla, y sobre todo durante el turno nocturno. Además, las fallas mecánicas estaban directamente correlacionadas con el sobreuso de una línea específica. Con el software de AnyLogin simularon tres escenarios de mejora antes de implementar cualquier cambio en la planta. El resultado fue contundente. El escenario que redistribuía las mezclas entre líneas y ajustaba la programación a la demanda estacional redujo el desperdicio en un 30%. Pero lo importante no es solo el número, sino el mecanismo detrás de él. Al identificar que el turno nocturno era el punto crítico, la solución no fue simplemente producir menos esa mezcla, sino organizar cuándo y en qué línea se produce. Las mezclas de mayor desperdicio se trasladaron a las líneas con menor tasa de historia de fallas y su producción se reprogramó en franjas horarias donde el desgaste del equipo era menor. Eso, junto con ajustar la programación de la demanda estacional, también ayudó a reducir los tiempos muertos de la planta. Esa es la diferencia entre una mejora superficial y una mejora sostenible. No se trata solo de reducir un porcentaje, sino de entender la causa raíz y rediseñar el proceso alrededor de ella. Eso es lo que significa tomar decisiones basadas en evidencia, no adivinar, sino simular, comparar y elegir la mejor opción con confianza. Algo que me quedó claro durante este curso es que uno empieza pensando que la ciencia de datos es aprender a usar un software y termina entendiendo que el verdadero reto es aprender a hacer las preguntas correctas a la información. Cuando analizamos los datos de Provet SAS en la semana 4 usando R o cuando estudiamos el caso de Nutriandes esta semana, en el fondo lo que estábamos practicando era eso: identificar qué preguntas hacer antes de buscar la respuesta. Y esa, saber qué preguntar, es una competencia que va mucho más allá de saber usar un software. Y creo que el aprendizaje más importante de todo esto no es aprender a correr modelos o a manejar un software. Es entender cuándo confiar en ellos y cuándo detenerse a preguntarse si esa decisión realmente tiene sentido. Los datos orientan, pero la decisión final siempre debe pasar por el juicio de las personas. Porque al final, los algoritmos no tienen valores, las personas sí. Gracias por escuchar este episodio de Datos en Acción.
Este podcast fue elaborado por Tiana Rodríguez, estudiante lectiva 2 en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, para la semana 6 del curso de análisis de datos para la optimización de cadenas de producción, bajo la orientación del docente Manuel de Jesús Camposano, y los conceptos presentados se basan en Maldonado y Bairetti 2022, Menoyo Rhodes 2021 y los casos de estudio Nutriandes SAS trabajados en el curso. Hasta la próxima.